¿Por qué se insiste tanto sobre la comunión frecuente? Discípulo. Haz el favor de decirme, Padre, ¿por qué se insiste tanto sobre la comunión frecuente? Maestro. Porque la comunión, como ya hemos dicho, es el deseo más grande del corazón de Jesucristo y el mejor medio para salvarse. Así como Dios sustenta con su providencia a todas las criaturas para que no mueran de hambre, de la misma manera Jesucristo quiere alimentar y sustentar a las almas que ha redimido. La comunión es el alimento, pero este alimento debe ser comido. La cosa es bien clara. San Buenaventura dice que el alimento que no sirve para ser comido no tiene razón de ser, o lo que es lo mismo, es un alimento inútil. Por esto decía con mucha gracia un obispo: la Eucaristía es pan, y el pan es para comerlo, y no para una exposición. Así es, Padre, pues yo he oído muchas veces predicar que Jesucristo, apenas instituyó la Sagrada Eucaristía, inmediatamente la dio a comer en su presencia, diciendo: tomad y comed. Y no solamente esto, sino además quiso que para renovar este cambio del pan en su cuerpo, o sea, para renovar la Santísima Eucaristía, fuera necesario comerle. Repetir este prodigio, les dijo Jesucristo: cuantas veces hagáis lo que me habéis visto hacer a mí. Él consagró el pan y diólo a comer. Por eso, sapientísimos teólogos deducen de aquí que se pretendiese consagrar con el fin de consumir después de otra manera distinta a la establecida por Jesucristo. No habría consagración, porque faltaría la intención que tuvo Jesucristo y que tiene la Iglesia, y así faltaría la esencia de la acción eucarística. Además, Jesucristo escogió entre todos los alimentos el pan, que no sirve sino para que se coma. De la misma manera, el alimento eucarístico debe ser comido. De lo contrario, no produciría los efectos que el Señor ha asignado a este alimento. ¿Será por esto, Padre, que Jesucristo dijo: el que come mi carne vivirá? Si no coméis mi carne, ¿no tendréis vida en vosotros? Precisamente por esto. Así como Jesucristo instituyó el bautismo para lavar y por esto se necesita derramar agua sin que a ninguno se le ocurra beberla, de la misma manera Jesucristo instituyó la Eucaristía a manera de alimento, y únicamente comiéndola se obtendrán los frutos tan excelentes de este admirable sacramento. Tal vez quiere decir usted, Padre, con esto, que hace mal la Iglesia conservando la Eucaristía en el sagrario y exponiéndola en la adoración de los fieles. De ninguna manera. Dios tiene perfecto derecho a nuestros obsequios y a nuestra adoración, siendo además muy santo y muy útil conservar y adorar la Santísima Eucaristía. Pero no pretendamos, repito, conseguir los efectos del sacramento con sólo estas adoraciones. Así como nunca obtendría los efectos del bautismo el que pasara toda la vida de rodillas ante el bautisterio. De la misma manera, tampoco recibiría los efectos de la Sagrada Comunión el que pasase toda la vida de rodillas adorando la Eucaristía, si no la recibiera. ¿Será por esto, Padre, que a pesar de tantas devociones como hay a la Eucaristía, no se ven los frutos prácticos que se deberían obtener? Así es, precisamente por esto. Se derrocha en construir suntuosas iglesias, altares, sagrarios, ornamentaciones, procesiones de triunfo, solemnísimas funciones, con muy poco fruto práctico. ¿Por qué? Porque Jesucristo no dijo: tomad y adorad, sino: tomad y comed. No ha excluido nuestros obsequios, pero ha dicho categóricamente que si queremos obtener el fin primordial de la Eucaristía, debemos comer, esto es, comulgar. Entonces, Padre, ¿no le agradan nuestras adoraciones ni nuestros obsequios
cuando no van acompañados de una voluntad decidida de recibirle en nuestros corazones? Claro está, no le agradan, no le pueden agradar. Figúrate que una madre, a costa de grandes sacrificios, hubiese preparado una medicina muy buena para cuidar a su hijo y librarlo de la muerte, y este hijo se deshiciera en besos y caricias para con ella, pero entre tanto se negara a tomar la medicina con riesgo de morir. ¿Qué diría la madre? ¿Cuáles no serían sus lamentos y su dolor? ¿Sucede lo mismo, Padre, con Jesús cuando nos obstinamos en no quererle recibir? Lo mismo. San Francisco de Sales dice que el Señor nunca está tan bien servido como cuando se le sirve a su gusto y como Él quiere ser servido. Y Él quiere ser servido en la Eucaristía, quiere que se le coma. Esto es todo. ¿Cuál será, pues, la frecuencia con que debemos alimentarnos de este manjar, o sea, recibir la Sagrada Comunión? El alimento eucarístico está sujeto a las mismas leyes que regulan el alimento material, esto es la comida. Como por lo que respecta al cuerpo, hacemos cada día una comida principal, de la misma manera debemos hacer una comida también principal respecto del alma, o sea, la Sagrada Comunión. Así nos lo enseñó y nos hace pedir todos los días Jesucristo en el Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. ¿Qué deberíamos decir de un pobre que después de pedir el pan lo tirase al suelo? ¿Digamos que no merece que se le dé más? Pues tampoco merece que se le dé más quien desprecia y descuida la Sagrada Comunión. Pero Padre, si Jesucristo desea y hasta quiere que le recibamos en la Santa Comunión con tanta frecuencia, ¿por qué no nos lo ha mandado expresamente? Mira, estimado discípulo, aunque no lo hubiera querido el Señor, tiene perfecto derecho de imponernos esta obligación. Si no lo ha hecho, debemos agradecer su tolerancia infinita en soportar nuestras miserias. Desde luego, Él sabe que esta frecuencia de la comunión sería difícil para infinitas almas. Muchos enfermos no podrían por su enfermedad. Las distancias no darían a muchos ni tiempo ni comodidad. Fíjate en la imposibilidad de tantas madres, de tantos empleados en trabajos pesados, de los que sirven en las casas. Estemos convencidos de que para asegurar los efectos de la Sagrada Comunión es necesario y en forma absoluta tratarla tal como Dios la ha instituido, no gastarla de tanto en tanto con motivo de las principales fiestas, sino usando de ella en forma adecuada y normal. Para vivir bastaría comer alguna vez a la semana, ¿no es verdad, Padre? Y no obstante comemos todos los días. Pues debemos hacer lo mismo con la Sagrada Comunión. Así complaceremos a Jesucristo, que desea esto mismo, y pondremos en práctica lo mejor para nuestras almas, pues obtendremos los admirables efectos de este augusto sacramento con la comunión frecuente y bien hecha. Comulgad bien, porque la comunión bien hecha conserva y aumenta la vida del alma. Discípulo. ¿Cuáles son, Padre, los principales efectos de la comunión frecuente? Maestro. En el Catecismo, donde se pregunta ¿qué efecto produce la Sagrada Comunión?, se responde: la Santísima Eucaristía, primero, conserva y aumenta la vida del alma, así como el alimento material conserva y aumenta la vida del cuerpo. Segundo, borra los pecados veniales y preserva de los mortales. Tercero, nos une a Jesucristo y nos hace semejantes a Él. Vayamos por partes. Ante todo, para comprender bien cómo la Sagrada Comunión conserva y aumenta la vida del alma, es preciso estar convencidos de que la comunión no es una devoción cualquiera, sino que es un sacramento. Muchos se acercan a comulgar únicamente para conseguir una gracia o para hacer un acto ordinario de devoción. La comunión no está instituida para esto,
aunque pueda conseguirlo, pues es la práctica más importante de devoción. Su finalidad es más sublime, su fin principal y su efecto es el de conservar en nosotros la gracia que es la vida del alma. Si te preguntara cuál es la cosa más preciosa del mundo, ¿qué dirías? Pues que la vida es el todo, y que todo se sacrifica para conservar la vida. Muy bien, pero más preciosa es la vida del alma, y si para conservar la vida del cuerpo estamos siempre dispuestos a soportar fatigas y sudores, medicinas amargas y costosas, operaciones difíciles y peligrosas, aún debemos estar mejor dispuestos para asegurar la vida del alma, y como es la Sagrada Comunión la que conserva y sostiene esta vida del alma, debemos procurar con el mayor empeño y diligencia frecuentar la Sagrada Comunión y hacerla bien. Cuenta la historia que la impía reina Isabel de Inglaterra, llena de odio contra Dios y contra los católicos, publicó un decreto con el que condenaba a pagar 400 escudos de oro y a la prisión a quien recibiera la Sagrada Comunión. Un caballero inglés cristiano ferviente, al conocer el decreto, determinó, a pesar de todo, seguir comulgando. Vendió inmediatamente todas sus mejores alhajas y del dinero mandó a hacer costalitos de 400 escudos. Cada vez que le sorprendían los guardias comulgando, y por ello era condenado a pagar la multa, tomaba enseguida uno de aquellos costalitos y lo llevaba al tribunal, se lo entregaba a los jueces y públicamente protestaba y decía que él, de muy buena gana, gastaba aquel dinero con tal de no dejar la Sagrada Comunión. El cardenal Newman fue ante el obispo protestante. Al tratar de hacerse católico le decía a un amigo suyo: ¿has pensado bien en el paso que vas a dar? Si abjuras y te haces católico, perderás tu rico sueldo. Ten en cuenta que son 50.000 pesos anuales. A lo que Newman, levantándose, respondió: ¿qué son 50.000 pesos comparados con la comunión? Discípulo: qué nobles ejemplos y cómo confunden a cuantos pretenden tener siempre razones para no comulgar. Inclinémonos ante estos hombres y al admirarles imitemos sobre todo la robustez de su fe y firmeza de carácter. Y volvamos a lo nuestro. La comunión frecuente no solamente conserva la vida del alma, sino que la aumenta. Acá abajo todo tiene que crecer y aumentar. Fíjate en la hierba, las hojas y las plantas en la primavera. Observa cómo los niños desean crecer, desarrollarse, hacer progresos. No obstante, muchos cristianos creen que basta evitar el mal y se atreven aún a decir: ojalá a la hora de la muerte estuviera como cuando me bautizaron. Padre, ¿hacen mal estos tales? Yo quisiera decirles entonces: ¿os contentáis con ser siempre físicamente como cuando os bautizaron? Esto es, haber sido siempre niños. De ninguna manera, responderían todos. Entonces, si no se quiere ser siempre niños en cuanto al cuerpo, tampoco debe ser uno siempre niño en cuanto al alma. Jesucristo mismo, que murió en la cruz para darnos vida, se ha quedado en la Eucaristía con el fin expreso y exclusivo de aumentar en nosotros esta vida espiritual, desarrollándola más y más y haciéndonos progresar en la virtud. Vine para que tengan vida, et abundantius habeant, y la tengan todos más abundante, esto es, robusta, llena de vigor, capaz de luchar y de resistir a todos los halagos del mundo, de la carne y del demonio. Leemos en las Sagradas Escrituras que Dios colocó al lado del árbol del bien y del mal, en el paraíso, otra planta llamada de la vida. Al prohibir a Adán y Eva comieran del fruto del primer árbol, les insinuó comieran de este segundo, y con frecuencia, pues sus frutos tenían la virtud de conservarlos en constante juventud
y preservarles de todo mal. Adán y Eva desoyeron este consejo. Paso a paso hicieron caso a la tentación, o sea, al engaño del demonio. Desobedecieron a Dios y debido a ello fueron echados del paraíso, debiendo sujetarse a la muerte y a todas las miserias que afligen a la pobre humanidad. Pues bien, Jesucristo fue también generoso y bueno con nosotros, sabiendo que después de su pasión y muerte, nosotros, inclinados al mal, caeríamos con facilidad en el pecado, con riesgo de perdernos para siempre en los infiernos. ¿Qué hizo? Nos dio el árbol de la vida, para que comiendo sus frutos pudiéramos conservar la gracia y ser casi impecables. Este árbol maravilloso es la Sagrada Comunión, que, recibida dignamente, preserva del pecado. Muchas gracias, Padre. Entendido. Comulgad bien, porque la comunión bien hecha nos preserva de los pecados veniales. Discípulo. Dígame, Padre, ¿cómo borra los pecados veniales la Santa Comunión? Maestro, la Sagrada Comunión es también medicina que sana, y fuego que abrasa y purifica. Pero antes, dime, ¿qué es el pecado venial? Es una mancha del alma que la afea, la deforma y a veces la hace asquerosa. Muy bien, la Sagrada Comunión es como un hierro, como el fuego del médico, que quema y hace desaparecer las llagas del alma, quitándole las manchas. Nuestra alma se vuelve cada vez más hermosa y limpia, encontrando Jesús sus delicias en comunicarnos sus gracias especiales. Oh Padre, qué grande es el bien que nos reporta la comunión frecuente. Jamás se debería dejar, aunque solo fuera por conseguir este solo efecto. Así es. De la misma manera que todas las mañanas nos lavamos las manos y la cara para quitarnos el polvo y las manchas y estar limpios, así cada mañana debemos lavar nuestra alma en la Sagrada Comunión. Para esto la instituyó Jesucristo, y la Iglesia desea que nos sirvamos de ella como remedio cotidiano para las deficiencias de cada día. Cosas son estas, padres, en las que nunca había pensado seriamente, a pesar de ser tan hermosas. Dígame ahora, ¿cómo preserva la Sagrada Comunión de los pecados mortales? De dos maneras, interna y externamente. Ante todo, nos preserva internamente, nutriendo y robusteciendo nuestra alma hasta hacerla casi invulnerable al pecado mortal. Lo comprenderás mejor con dos ejemplos sacados de la obra Las grandezas de la comunión. Cuentan los misioneros venidos de África que en aquellas regiones se cría un animal un poco más grande que nuestro gato y que le llaman gato salvaje. Este animal casi siempre está en lucha con las serpientes, tan abundantes en aquella tierra, y cuentan que casi siempre vence porque conoce bien una hierba que tiene la propiedad extraordinaria de preservar de las mordeduras venenosas de las serpientes. Cuando le asaltan, apenas ha sentido el mordisco, se revuelca en aquella hierba y la come. Así está siempre dispuesto a luchar. Herido 2 o 3 veces, vuelve siempre a la hierba y recupera las fuerzas, hasta que logra aplastar la cabeza de su enemiga. También nosotros estamos constantemente luchando con la serpiente infernal. De 1000 formas y maneras acecha nuestra alma. ¿Queremos salir vencedores? Tenemos remedio infalible, el contraveneno, que es la comunión frecuente y bien hecha, y el demonio no podrá con nosotros. Mitrídates, famoso rey de Ponto, en el Asia Menor, fue uno de los mayores enemigos que tuvieron los romanos, contra los cuales luchó por espacio de 40 años. Era muy esforzado y muy astuto, sobre todo instruidísimo. Hablaba 22 lenguas, pero era también muy ambicioso y por demás cruel, hasta el punto de que sus súbditos y sus mismos soldados se rebelaron contra él
y le obligaron a que se diera a sí mismo la muerte. Él, entonces, para conjurar la ira de ellos, intentó envenenarse, pero por más veneno que ingería no lo lograba, pues cuenta la historia que Mitrídates había contraído la costumbre desde mucho tiempo de beber cada día una pequeña cantidad de veneno, de tal manera que poco a poco se había hecho invulnerable a sus efectos. Pues bien, si en las luchas espirituales queremos llegar a ser invulnerables, habituémonos no a beber veneno, sino a comer todos los días la carne purísima de Jesús. La comunión, es verdad, no nos hace impecables, pero preserva del pecado, como dice el catecismo, y perseverar quiere decir precisamente que obra de tal manera, da tanta gracia, que nos hace resistir al mal para no caer en pecado. Y si alguna vez tenemos la desgracia de caer, nos da fuerza para arrepentirnos y enseguida ir a confesarnos. Nos preserva además externamente, poniéndonos a salvo de las acechanzas de muchos enemigos espirituales que tenemos, infundiéndoles respeto y temor. También te convencerás de esto con dos ejemplos tomados de la obrita antes citada, las grandezas de la comunión. Se lee en la historia del pueblo de Israel que esclavo del rey Faraón, y no queriendo este rey darles libertad, mandó Dios a un ángel para que exterminase a todos los primogénitos de los egipcios. Pero para librar a los primogénitos de los hebreos, dijo Dios a Moisés, su caudillo, que rociase en la sangre del cordero pascual todos los dinteles de las casas de los israelitas. El ángel exterminador pasó a medianoche y entrando en todas las casas mató a los primogénitos, desde el del faraón hasta el último de sus esclavos, pero no entró en las casas rociadas con la sangre del cordero, ni mató a ninguno de sus moradores. La comunión nos rocía con la sangre de Jesucristo, verdadero cordero pascual, y el ángel de la tentación, que es el demonio, no se atreve a entrar ni a dar muerte al alma con el pecado. Contaba un misionero de las Indias que algunas jovencillas de la tribu de Dianfi diariamente hacían un largo viaje y vadeaban con gran riesgo un caudaloso río para ir a comulgar. Al volver a su tribu se encontraban en medio de peligros y escándalos, pero ellas contestaban con gran firmeza a quienes las inducían a pecar. Nosotras comulgamos todos los días. Y estas solas palabras bastaban para salir victoriosas, llenando de vergüenza y confusión a los tentadores. Date cuenta de cuánta verdad es que la comunión bien hecha preserva de los pecados mortales. Estoy bien convencido de ello, padre, pero permítame que le haga una pregunta. Si la comunión preserva de los pecados mortales, ¿por qué algunos que la frecuentan caen en pecado y cometen escándalos? Te respondo que la comunión nos preserva de los pecados, aumenta la gracia en nosotros, nos pone alerta, apartando el deseo y la tentación, pero no nos fuerza ni nos quita la libertad. San Agustín nos dice que Dios, que nos ha creado sin nosotros, no nos salvará sin nosotros. La comunión nos hace conocer mejor el mal que nos domina, castiga y remuerde, obstaculiza el camino del pecado, pero no suprime la libertad. La comunión, en fin, no nos hace impecable, sino nos aleja del pecado, así como las medicinas no nos hacen inmortales, sino que nos sanan de las enfermedades y nos preservan de ellas. Muchas gracias, Padre. Ahora dígame, ¿de qué manera nos une a Jesucristo la Sagrada Comunión?